querida María Rosario, queridos participantes, señoras y señores, en primer lugar, muchísimas gracias a María del Rosario, porque sin duda no solo es una excelente anfitriona, solo hace falta ver el lugar tan emblemático en el que estamos, sino sobre todo porque es una mujer decidida, de valores, que da un ejemplo cotidiano en esta batalla tan difícil, tan desigual en la que estamos en el mundo occidental hoy. Así que muchas gracias, María del Rosario, por todo lo que haces todos los días por Colombia y por nosotros. Y muchas gracias también a Lola Velarde. Lola Velarde, yo ayer les dije que era el alma mater de la red. No, es mucho más que alma mater. Es presidenta, secretaria general, vocal, y tiene todas las responsabilidades y es mucho más importante que el presidente que les habla en esta mañana de hoy. Pero también a tu equipo, a todos los voluntarios, muchas gracias por este trabajo tan ejemplar que desarrolláis. Yo ayer me reiteré en varias ocasiones en la importancia del alma y del espíritu de esta cumbre. El alma y el espíritu de esta cumbre, como ayer también señalé, nos ha permitido avanzar en Europa en una plataforma de pensadores e intelectuales europeos. El alma y el espíritu de esta cumbre es que aquí se habla de lo importante. El alma y el espíritu de esta cumbre es que lo hacemos juntos. El alma de esta cumbre es que hemos sabido que no podemos encerrarnos en cada uno de nuestros países y de nuestras naciones para defender nuestros principios, porque sin duda el adversario está más que nunca en el conjunto del universo, en el mundo entero. Y el espíritu y el alma, en mi opinión, de esta red transatlántica en valores, nos convierte en que somos unos observadores privilegiados de la auténtica crisis que vivimos en el mundo. Pues bien, este observatorio, que es esta red, fundamentalmente nos debe hacer comprender el momento tan peculiar que vive el mundo. No vivimos cualquier momento en las sociedades occidentales. Vivimos fundamentalmente en un momento en el que, por regla general, no vivimos ni la extrema izquierda ni la extrema derecha. Estamos sufriendo el extremo desorden. Y eso significa esencialmente que a un lado y al otro del Atlántico, el desorden es lo que nos obliga a comprender por qué se produce en todos los lugares, por qué la crisis es la misma en todos los lugares de la sociedad occidental. Vivimos un desorden sorprendente o una sorpresa desordenada. Pero evidentemente toda regla tiene su excepción. Y hoy, además del desorden en un país, hay algo más que extremo desorden. Hay extrema violencia, hay extremo desprecio por la cultura de la vida, hay desprecio extremo por la libertad, por la dignidad de la persona, y es Venezuela, es Julio Borges, que quiero, Julio, que te lleves el cariño, la admiración, el respeto por todo lo que hacéis todos los días por nosotros en Venezuela. Pero tratemos de hablar de nuestro desorden, del extremo desorden que a un lado y al otro en general del Atlántico nos atenaza. Y tratemos de empezar por el final. Y para mí el final es un final esperanzador. Y es lo que hemos hecho en París el 23 de febrero de este año, donde por primera vez desde el origen de la Unión Europea y con voluntad de permanencia hemos decidido que un grupo de pensadores e intelectuales europeos firmen un manifiesto por una Europa fiel a la dignidad humana. Un manifiesto de un gran filósofo francés, de la Sorbona y de la Universidad de Múnich, Rémy Brague. Un manifiesto que ha significado el lanzamiento de esta plataforma que tendrá en el próximo mes de octubre lo que significará en Santiago de Compostela
no solo el lanzamiento de la plataforma, sino fundamentalmente la puesta en marcha de lo más importante en cualquier organización, que son sus personas, los grupos que en cada uno de sus países vamos a conformar este grupo de pensadores. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y fundamentalmente yo diría, para liberar las inteligencias de los europeos frente a una moda dominante. Fundamentalmente para que seamos más libres, desde el convencimiento que la libertad es un objetivo en sí mismo. ¿Y por qué lo hacemos en estos momentos? Porque nunca han sido tan necesarios y decisivos la razón y los valores y principios cristianos, y nunca han estado tan atacados y tan neutralizados. Porque nunca habíamos necesitado una Unión Europea sólida en el mundo y nunca habíamos estado tan divididos y tan enfrentados entre sí. Nunca había sido tan necesario recordar los orígenes de la Unión Europea como un grito a la vida después de millones de muertos en las guerras, como una terrible expresión de la cultura de la muerte, y nunca se han olvidado, como hoy, los orígenes y la razón de aquella comunidad de valores. Nunca habíamos necesitado tanto un orden, una dirección y unas prioridades, y nunca hemos sufrido el desorden en tal magnitud en casi todos, en la mayoría de los países europeos. Nunca habíamos necesitado tanto un diálogo transatlántico en valores y nunca los valores habían estado tan enterrados en el océano, en la mitad de ambos continentes, como en la fecha de hoy. Por eso impulsamos esta plataforma cultural de pensadores e intelectuales, porque las democracias, pero especialmente la Unión Europea y Europa, necesitan una refundación, una regeneración, una renovación. Y también, no solo desde la política y no solo desde los instrumentos políticos, que son importantes, pero no son suficientes, sino desde los pensadores, desde los intelectuales, desde las universidades y, en definitiva, desde la persona, desde cada europeo, que tiene que entender la necesidad de que el cambio debe siempre comenzar por uno mismo. En definitiva, tenemos que saber empezar casi desde cero esta batalla cultural en la que no hemos estado presentes, en la que ha habido una incomparecencia cultural en nuestras sociedades a lo largo de demasiados tiempos. Yo lo dije hace unos días en una extraordinaria cumbre que organizó el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, una cumbre sobre inmigración. Pero la Unión Europea, Europa, nació con espíritu y con alma y sin cuerpo en el año 48. Y hoy, 70 años después, la Unión Europea tiene cuerpo y tiene instituciones, pero se ha ido quedando sin alma y sin espíritu. Y esto posiblemente sucede en muchas democracias. Pero hoy el momento es diferente. Hoy nadie podrá decir que el desorden que vivimos se debe a una presencia exagerada del cristianismo, de la Iglesia, de nuestros valores en el mundo, porque eso no es verdad. Hoy lo que se ha ido produciendo es la irrupción de un nuevo orden mundial con la obsesión enfermiza de destruir todos y cada uno de los valores cristianos que han ido edificando a lo largo de siglos un orden. Y hoy tendremos que ya empezar a exigir explicaciones por el desorden que ellos, por su quiebra de muchas referencias permanentes, están llevando a nuestras sociedades democráticas. Una socialización de la nada como un elemento determinante en nuestra sociedad, no está llevándonos de un orden a otro, nos está llevando de un orden al desorden. Por eso a nosotros, a un lado y al otro del Atlántico, y voy terminando, nos corresponde comprender lo que está sucediendo y representar, después de comprenderlo, la fortaleza moral de un David frente a la fuerza terrible de un Goliat. Tenemos la necesidad de comprender y representar la capacidad y la ambición de una minoría
auténtica y creativa frente a una dictadura creciente de lo políticamente correcto. Y para ello tenemos que saber representar una actitud personal basada en la capacidad de vencer el miedo reverencial a un ambiente que muchas veces nos tiene encerrado en nuestras casas y en nuestros hogares. Y nos corresponde explicar y entender también nosotros que en una crisis de valores en plural, la primera manifestación es de la crisis en singular, una crisis de valor en singular, es decir, de miedo, y lo primero hay que saber erradicar el miedo al qué dirán los demás, porque defendamos con naturalidad nuestras convicciones más últimas. Por eso, quiero simplemente terminar diciendo que entendamos el origen de esta situación. El origen de esta situación es cuando, en las décadas de los 60 y los 70, se empieza a desnaturalizar el significado de la persona. Cuando nos empezamos a olvidar no solo que la familia es la institución de la verdad por excelencia, sino que también la dignidad de la persona es la verdad por excelencia. Y a partir de ese momento, cuando se legaliza y se legitima el aborto, comienza un plano inclinado en el que primero llega el aborto y luego la eutanasia y luego la ideología de género, y no sabemos hasta dónde nos lleva el transhumanismo en el que algunos están fundamentalmente absortos. Es un plano inclinado que no es el fruto de una revolución, es fundamentalmente, como ha dicho muy bien María del Rosario, es nuestra comodidad y nuestra cobardía la que ha hecho abrazar en muchas ocasiones esa doctrina de nuevos y falsos derechos. Porque es más cómodo considerar el aborto como un debate entre dos derechos, el del niño y de la madre, que decir la verdad. Es decir, que colisiona el derecho de una persona que va a nacer, no solo un no nacido, una persona que va a nacer frente a la obligación de unos padres por haber dado ese hijo al mundo. Es más cómodo una ley como una ley de eutanasia que al final lo único que hace más que eliminar el dolor es eliminar a las personas que en una sociedad son los más débiles y molestan más que mantener a esa persona molesta al final de sus vidas. Es más cómodo defender la libertad nos hará verdaderos que defender el dicho evangélico la verdad nos hará libres. Es más cómodo siempre la mentira sobre la verdad. La mentira se propaga, se utiliza, está en la superficie, la verdad está en la raíz, la verdad se busca, sufres por defender la verdad. Y es más cómodo fundamentalmente, como también ha dicho muy bien María del Rosario, disfrutar de los nuevos y falsos derechos que entender el significado profundo de la obligación. Y los que ya tenemos cierta edad sabemos que cuando cumplimos con una obligación es cuando somos más y mejores personas. En definitiva, esta red tiene que tener la máxima humildad, porque tenemos muy pocos medios económicos y porque tenemos muchas dificultades, pero la máxima ambición, porque defendemos la verdad y la razón. Máxima humildad, máxima ambición, eso es el alma y el espíritu del Foro Transatlántico en Valores. Muchas gracias.